Bienvenidos a todos, una buena noche, gracias a las personas que nos ven por medio de la red. El día de hoy vamos a desarrollar este tema que lo hemos titulado Espíritus pobres y pobres de espíritu. ¿Sí? Algunos nos vemos como espíritus pobres después de este feriado, ¿no? y vamos a entender en cambio, lo contrario que son los pobres de espíritu y cómo se ha distorsionado esta palabra de pobreza. Porque ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos vean o que nos digan pobres? Toditos alzaron la mano. No, ninguno, ¿verdad? Entonces es por eso que me inquietó, porque dentro de las bienaventuranzas, como vamos a ver más adelante, esto de espíritus pobres y pobres de espíritu, hay que entenderlo mejor, ¿sí? Y nos va a gustar que nos llamen después pobres de espíritu, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, les recuerdo algún comentario o acotación, también lo pueden hacer mientras dura la charla. No funciona. ¿No? Se trabó algo ahí. Bueno, vamos a esperar. Ahí fue. Ya, ahí sí. Gracias. Ok. Entonces, vamos a empezar justamente viendo que en una parte donde se habla acerca del sermón de la montaña, Jesús, al atraer multitudes y cuando se sentó en el monte, se le acercaron después sus discípulos y él comenzó a enseñarles diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos vamos a quedar con esta primera parte, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? Y vamos a hablar justamente de qué entendemos sobre las bienaventuranzas. Cuando dice bienaventurados, ¿qué entendemos? ¿O qué será? ¿Alguien que me pueda ayudar? Son bendecidos. Que son bendecidos, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Por ahí? Bienaventurados. ¿Qué serán las bienaventuranzas? Todos quieren hablar esta noche. ¿Nadie más? Más o menos por la definición de la palabra, Ya. sería que es la persona a la cual le va a ir bien con respecto a todas las metas y objetivos que se eligen. Ya, repito para que nos puedan escuchar nada más. Ahí dicen y acotan que es la persona que le va a ir bien de acuerdo a todas las cosas que vaya a hacer. Ok. Sin embargo, las bienaventuranzas se los cataloga como un género literario. ¿Sí? Es un género literario que ha experimentado una evolución lenta a través del tiempo. Estas bienaventuranzas cambiaron paulatinamente las ideas de los bienes terrenales por los llamados bienes eternos. Es por eso que Jesús acogió las bienaventuranzas, ¿sí? Porque va a cambiar justamente los ideales de los bienes terrestres y los va a dirigir hacia los bienes eternos. ¿Ya? Ahora vamos a ver por qué de las bienaventuranzas. Dice, porque concentraron enseñanzas sobre caridad y compasión. Al ser presentadas, fueron un nuevo conjunto de ideales centrados en el amor y la humildad, en lugar de la fuerza
y la imposición. Recordemos aquí también por qué puse fuerza e imposición, porque las leyes en esa época eran a través de un miedo, ¿sí?, de un castigo, y eran poco flexibles, digamos así, e impuestas a la vez. Por eso es que es un nuevo conjunto de ideales centrados en el amor y la unidad. Justamente va a ser por el amor y la humildad, porque se van a entender esas leyes, se van a comprender esas leyes, ¿sí? Y van a ser más acogidas. Además, las bienaventuranzas hasta la actualidad, hoy por hoy, ¿no?, nos proporcionan la esperanza, con que aguardamos días mejores, dirigiendo nuestras aspiraciones e iluminando nuestras vidas a vislumbrar y preparar nuestra vida futura, ¿sí? Vemos que Jesús acoge las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque estas bienaventuranzas desarrollan una esperanza. Y la esperanza lo que hace es dirigir nuestras aspiraciones e iluminar nuestras vidas, ¿no?, hacia una vida futura. El hombre, a medida que desarrolla la esperanza, está listo para nuevos enfrentamientos, porque nos proporciona. ¿Qué nos proporcionará la esperanza? ¿Algo que nos proporcione la esperanza? ¿Qué será? ¿Perdón? Fuerza. ¿Qué más? ¿Qué más nos proporciona la esperanza? Motivación. La fe. Alegría. Un futuro mejor. Paciencia. Consuelo. Perfecto. ¿Qué más? Entendimiento. Ok. Vamos a ver qué nos proporciona. Estas tres cosas son las principales, aparte de todas las que nombraron, que nos proporciona la esperanza. Vamos a ver qué es la resignación, el coraje y la fe. ¿Qué entendemos por resignación, por coraje y por fe? Como las definiciones de espíritu pobre que están distorsionadas, acá también vamos a entender de qué se tratan estas palabras, ¿sí? Y encontramos justamente en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo que está dedicado a las bienaventuranzas, de qué se trata esta resignación. En el ítem 8 aparece, dice, la doctrina de Jesús enseña la obediencia y la resignación. La dulzura. Aunque los hombres las confunden sin razón con la negación del sentimiento y de la voluntad. La obediencia es el consentimiento de ¿qué? De la razón. Y la resignación es el consentimiento del corazón, siendo las dos fuerzas muy activas, ¿no? El cobarde no puede ser resignado, de la misma manera que el orgulloso y el egoísta no puede ser obediente, ¿sí? ¿Por qué no podrá ser resignado el cobarde entonces? ¿Por qué? No tiene un consentimiento de su corazón, no es aceptado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué el orgulloso y el egoísta no pueden ser obedientes? Porque no entiende las razones de por qué lo debe hacer, ¿sí? ¿Y cómo lo va a ayudar? ¿Estamos claros en lo que es la resignación? Ok. Ahora, con respecto al coraje, encontramos también en la revista Actualidad Espírita, dice, puesto que la vida es un enfrentamiento constante con uno mismo, la historia de la vida se escribe en clave de valor y de coraje. No son las pisadas que dejamos en la arena de la tierra las que determinan nuestro camino de evolución. El coraje que incentiva la lucha es la fuerza motriz
que nos impulsa hacia todo lo que no se ve, ¿sí? Entendiendo que el coraje es esa fuerza motriz. ¿Está claro el coraje? Ya, vamos al siguiente, que era ¿cuál? La fe. Ya. Y hay dos clases de fe que siempre referimos aquí en la doctrina y de la cual estudiamos. La resistencia que presentan los incrédulos se debe a la forma en que les son presentadas las cosas. La fe requiere una base, que es la comprensión de lo que se debe creer. Y para creer no basta solamente ver, sino sobre todo comprender. Y aquí hablamos de la primera fe. La fe ciega es la que produce en la hora actual mayor número de incredulidad, renunciando a uno de sus más valiosos privilegios, que es el razonamiento y el libre albedrío del que todos tenemos. Puesto que tal fe no acepta presentar pruebas, deja en el espíritu un vacío del que nace, ¿qué cosa? La duda. ¿Estamos claros con la fe ciega? ¿Sí? Pero de esa fe no estamos hablando. Solamente vamos a comparar. La que sí está ligada a la resignación y al coraje, obviamente la fe razonada, que es aquella que se apoya ¿en qué? En los hechos y en la lógica. No deja tras de sí ninguna oscuridad. En determinado caso se cree porque se está seguro. Y solo se tiene seguridad cuando se ha comprendido. ¿Sí? Aquí vemos justamente una imagen que representa, a mi modo de ver, lo que es la resignación, el coraje y esta fe, la fe razonada. ¿Sí? Recordemos un poquito atrás. La resignación, la conciliación ¿de qué? Del corazón. Del corazón. ¿Sí? La obediencia era el consentimiento de la razón. ¿Sí? ¿Por qué el coraje? Porque es esa fuerza motriz que nos impulsa a tener ¿qué? Exacto. Y de ahí la fe que nos presenta el porqué de las cosas y cómo suceden y que tiene un motivo de ser. ¿Sí? ¿De aquí hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ahora sí. Vamos a ver, ¿quién es pobre de espíritu? ¿Nadie alza la mano? Vamos a entender entonces quién es este pobre de espíritu. Y justamente en el Evangelio tenemos la respuesta. Nos dice lo que es preciso entender por pobreza de espíritu o pobre de espíritu. La incredulidad se ha burlado de esta máxima. Bienaventurados los pobres de espíritu, así como de muchas otras que no comprenden. Por pobres hombres desprovistos de inteligencia, sino ¿a quiénes? A los humildes. Él dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Entonces se ha referido ¿a quiénes? A los humildes. Al referirse a los simples, Jesús dio a entender que nadie es admitido sin la simplicidad del corazón y la humildad del espíritu. Y que el ignorante que posee esas cualidades es preferido al sabio que cree más en sí mismo que en Dios. En todas las circunstancias, Jesús coloca a la humildad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios y al orgullo entre los vicios que de Él lo alejan. Y de ahí viene
un combate, ¿no? Versus la humildad. Siempre van a ser contrarios. Si existe humildad, de hecho no va a permitir el orgullo. Viceversa. La humildad va a aflorar. ¿Por qué? Porque estos antagonistas. Porque el orgullo siempre va a preocuparse por hacer prevalecer la personalidad. ¿Sí? Por eso aquí dice, ¿quién dice lo correcto? ¿No? En cambio, la humildad se va a preocupar por lo que es correcto. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Esto es así por una razón muy natural. La humildad es un acto de sumisión a Dios. Es tener en cuenta porque eso, ahí sí, la obediencia sería el consentimiento de la razón, porque entiende sus leyes. Exacto, porque no basta solo conocerlas, sino practicarlas. Mientras que el orgullo constituye una rebelión contra él. Para su felicidad futura, el hombre requiere ser, ¿qué? Pobre de espíritu. Es decir, rico en cualidades morales y no espíritu pobre, porque está sujeto aún a las pasiones, ¿sí? Aún se identifica con la materialidad o solamente está dispuesto a satisfacer esas materialidades, ¿de acuerdo? Y para eso se requiere, para que esas virtudes, esas cualidades morales se desarrollen, se requiere, una limpieza ¿de qué? De corazón. ¿Qué significa esa limpieza de corazón? ¿Perdón? Botar los malos sentimientos y pensamientos. Ya. No guardar rencor ni resentimientos con nadie. Compartir. Ya. No preocuparse de lo superfluo. Ok. La simplicidad del corazón. Ok. Perfecto. Entonces, esa limpieza de corazón, Jesús lo tenía muy claro. Y por eso toma a un niño como el modelo de la simplicidad, ¿sí? De corazón, y dice, será el mayor aquel que se humille y se haga pequeño como un niño. Es decir, que no alimente ninguna pretensión de superioridad. Y aquí nos pone y nos plantea a todos en una situación de igualdad, ¿sí? Aunque aparentemente o físicamente no nos parecemos, pero hay en otras cosas que en realidad debemos tomar en cuenta y que nos ponen en igual de condiciones. ¿De acuerdo? El orgullo es la terrible que actúa como una catarata oscureciendo nuestra vista, ¿sí? Nos oscurece, nos vela y no nos permite ver. En cambio, la humildad es una virtud olvidada entre nosotros. Consiste en el reconocimiento ¿de qué? De nuestras limitaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Por qué debo llegar? Etcétera, etcétera. Y debilidades, y en obrar de acuerdo con este acto. ¿Sí? Y de aquí va a surgir algunas preguntas. ¿Existe distinción entre nosotros por el cuerpo? ¿Igual la envoltura del pobre que la del rico? ¿Dos especies de hombres o más? ¿Qué opinan acerca de esto? No y no y no. Y después del no, el por qué.
Otra vez, ¿existirá alguna distinción entre nosotros por el cuerpo? El cuerpo es un instrumento. Depende de lo que necesitemos, vamos a venir en diferentes constituciones y en diferentes estados, sea ricos, sea pobres, género, lo que sea. Es solo un instrumento, entonces no existe distinción porque todos fuimos creados simples e ignorantes, todos fuimos principios, entonces no hay distinción. Ok. Entonces, ¿no es igual la envoltura del pobre que la del rico? ¿Es igual? Ya, ok. ¿Y ha hecho Dios dos especies de hombres o más? No, ok. Como bien respondía Judith, hemos sido creados todos simples e ignorantes, es decir, en igual condición, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay eso de que uno avance y otro no? Es justamente por nuestro libre albedrío, ¿sí? Pero igual todos tenemos oportunidades de avanzar, ¿ya? El hecho de que una persona no avance no quiere decir que la otra sea superior a ella, ¿sí? Más bien, la que avanza le compete, ¿qué? Ayudarla, ¿de acuerdo? Todo lo que Dios ha hecho es grande y sabio. No le atribuyamos nunca las ideas que nacen de nuestros cerebros. No te escondas en tu orgullo. Echa una mirada sobre la realidad de este mundo. La inferioridad, en el otro no te respetará más que a otro. Que los no te preservarán de ella, que puede mañana, hoy o en una hora, ¿sí? Igual lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo que trata acerca del orgullo y la humildad, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Otra vez la igualdad de condiciones, ¿sí? ¿Recuerdan lo anterior? ¿Existe distinción entre nosotros por el cuerpo? No, ¿verdad? ¿No es igual la envoltura del pobre que la del rico? ¿Y ha hecho el Creador dos especies de hombres? Pues ya vimos la respuesta, ¿sí? Al realizar sobre todo la mirada de las cosas del mundo, ¿sí? La gran inferioridad en el otro, ¿sí? En igualdad siempre de condiciones. Y ahora es otra pregunta. ¿Por qué dejamos que las necesidades materiales nos usurpen el buen sentido y la razón? Ignorancia, ¿ya? Porque encima de su hermano. Ya. Y ahora, dejamos, cada uno que se haga esta pregunta, dejamos que las necesidades materiales usurpen nuestro buen sentido y nuestra razón. En ocasiones, ¿cierto? En ocasiones suele pasar. Estamos en la lucha, muy bien. Ahora, nos elevamos por encima de nuestros prójimos, de nuestros hermanos. Bueno, debemos procurar el no, ¿verdad? El no estar por encima de ellos. Todos pensamos que en estos tiempos, ¿sí? Lo que es la codicia, el dinero, es un siglo de inmediatez, de incertidumbre, etcétera, etcétera. Y tal estado de cosas es siempre una señal de ¿qué? De decadencia moral. Sin duda que lo es. Hoy por hoy sentimos eso, ¿no? Y la sociedad sufre hoy las consecuencias de todo esto, ¿ya? Pero retomemos hacia atrás lo que hablábamos. ¿Existe un remedio para todo esto? ¿Recuerden lo que estábamos hablando?
acerca de la resignación, el coraje y la fe. Y si decimos que estamos en un siglo así de convulsión, de incertidumbre, de incredulidad, sobre todo, ¿existirá algún remedio? ¿Cómo qué? La voluntad. Ya. Ok. Pero y ahora, claro que existe, dice, el remedio sería corregir, ¿qué? Nuestros defectos. ¿Por qué he tomado esta imagen? Porque si nosotros vemos, hay un ser que está aprisionado y aparte de estar encerrado, está sujeto. Todos nuestros defectos, porque todos tenemos defectos, sí, que hay que irlos corrigiendo, no nos permiten salir de donde estamos, que es la primera. Y segundo, aparte de no salir, a nosotros nos gusta ser masoquistas, ¿sí? Estar en la misma comodidad de siempre. Si existe ese remedio a tanta incertidumbre, a tanta incredulidad, a tanta injusticia, entre comillas, ¿sí? Es justamente porque nos falta ese punto, que es corregirnos. Y antes de señalar, debemos ponernos, y si vamos a señalar, ponernos en un espejo para que esa señal rebote hacia nosotros, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en esta persona? ¿Sí? Si él quisiera salir, pues de alguna manera pidiera ayuda. Hay un montón de opciones, ¿no? No nos estanquemos en esos defectos, ¿sí? Y otra pregunta surge ahorita, ¿no? Que se me viene. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta persona quiere estar en prisión? Es decir, sujeta a sus defectos. Porque todos sabemos de nuestros defectos y todos sabemos que debemos cambiar. Ya sea en lo moral, en lo espiritual, en lo intelectual. No tengo carácter, no me cae bien a alguien, en fin, tantas cosas, ¿sí? Pero hasta que el orgullo juegue en contra. ¿Hasta cuándo nos vamos a permitir estar así? ¿Queremos estar así o queremos zafarnos? ¿Sí? Pero es difícil y a la vez tenemos las herramientas y los instrumentos para salir de esas dificultades, de esos defectos que aún tenemos, ¿sí? No quiere decir que no vayamos a tener y que vayamos a hacer la perfección, no. Pero podemos empezar por pedir ayuda, un consejo, algo nos está inquietando, por ejemplo, hacer una oración, ¿sí? Son varias cosas que suman, ¿no? Y es de a poco. No quiero decir que vayamos a dar saltos cuánticos, pero para justamente para corregir esos defectos que cada uno tiene, pues debe hacerse ese propósito, ¿ya? Y va a ver cómo todo su entorno y de hecho el de los demás va a cambiar. No me crean, háganlo para que lo comprueben. Entonces, tú no estén orgullosos por lo que saben, porque ese saber tiene límites muy estrechos en el mundo que habitamos. Pero aún suponiendo que seamos uno de esos personajes inteligentísimos en este planeta, no tenemos ningún derecho a envanecernos de ello. Pregunta. Además, la inteligencia que tenemos es permitida por Dios. Y si esa inteligencia nos la dio, es para que nosotros ayudemos a ver. Exacto, muy bien. Exacto.
Perfecto. Es una herramienta, nuestra inteligencia. Justamente la diapositiva siguiente habla de eso, se me adelantó. Si hemos nacido en un medio donde podemos desarrollar nuestra inteligencia, en una diapositiva anterior hablaba, ¿no?, que todos tenemos justamente la inteligencia y la razón. Es porque debemos, ¿qué?, hacer buen uso de ella para el bien de todos, ¿sí? A nadie le gusta que también, aparte de que le digan pobre, a nadie le gusta que le digan que no es inteligente, porque no es verdad, ¿sí? Todos podemos desarrollar las facultades, las destrezas, justamente por medio de esta inteligencia, ¿sí? Y va a aumentar a medida de que demos buen uso de esa inteligencia. Y por alguien ahí mencionaba del instrumento que poseemos de esos instrumentos. Es como al tener un cuchillo, nosotros podemos hacer buen uso o mal uso de ese instrumento. ¿De qué dependerá? ¿Perdón? Ya, de nuestra moral y nuestra ética. Ya, del libre albedrío de cada persona. Si yo le doy un cuchillo a un niño, ¿en qué lo utilizará? En untarse un pan. Sí, si yo le doy un cuchillo a un cirujano, a un carnicero, etcétera, etcétera. De eso se trata los instrumentos. Los instrumentos que nosotros tenemos justamente es nuestra inteligencia. Y aparte de nuestra inteligencia, si hablamos físicamente, es nuestro cuerpo. También uno de los más importantes, diría yo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer buen uso o mal uso de esos instrumentos. Todos estamos dotados de esa inteligencia. Hagamos buen uso de esa inteligencia, ¿sí? Para el bienestar de todos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que surja? Y justamente vamos a terminar con esta frase que dice: el hombre prudente, o haciendo alusión al pobre de espíritu, dice, es siempre manso de corazón, persuade sus semejantes sin excitarse, previene los males sin apasionarse, extingue las luchas con dulzura y graba en las almas progresistas las verdades que sabe estudiar y comprender. ¿Sí? Ahora sí quiero que me digan preguntas. ¿Algo no quedó claro? ¿Quieren acotar? Hacer buen uso del instrumento, de los instrumentos que nos dan, ¿no es cierto? Pero eso conlleva consigo una carga de aprendizaje también. Como tú ponías el ejemplo, si a un niño le dan un cuchillo, un niño no va a saber qué hacer con un cuchillo. Así es. Ni es primero ni cómo usarlo, ni para bien ni para mal. Entonces yo creo que primero debemos cultivar nuestros instrumentos para poder utilizarlos. Cultivar los instrumentos para luego utilizarlos. Efectivamente, y es justamente lo que en la doctrina hacemos, ¿no? Y aquí concluye justamente, sabe estudiar y comprender. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué nos compete estudiar nuestro ser, nuestro cuerpo? ¿Qué pasa, no pasa? ¿Por qué Jesús tuvo esa iniciativa de dar las bienaventuranzas? ¿Sí? Justamente porque, como vimos en toda la charla, desarrollamos esperanza, se desglosan el coraje, la resignación, la fe, y vamos entendiendo. Jesús pudo hablar más ampliamente sobre la pobreza de espíritu porque ellos ya estaban preparados, ¿no?, para entender. Era lo contrario a obedecer sin saber, ¿sí? Pero ya estaban preparados, como estamos todos nosotros, para ir entendiendo el porqué, las causas, los motivos y hacia dónde nos va a llevar eso. Es justamente esa educación.
Y si ya sabemos los instrumentos de los cuales somos poseedores, pues justamente vamos a hacer buen uso de ese instrumento. ¿Sí? Gracias, Juan. ¿Quién más? Dos ejemplos bien marcados con los que se entienda claramente la fe ciega y la fe razonada. ¿Cuáles serían? Ya. Ejemplos me pides, ¿verdad? La fe ciega es cuando te dicen, por poner un ejemplo se me viene, ¿no? Reza 5 Ave Marías y estás absuelto, ¿sí? Y tú dices, sí, lo voy a hacer, pero en realidad está claro el mensaje de lo que tienes que hacer, solamente ir a orar y listo. Eso sería una fe ciega, el no saber, el no entender, o que por un milagro vas a absolver eso, ¿no? Porque es tan fácil que lo puedes volver a hacer. Exacto, ajá. En cambio, la fe razonada está basada en los hechos y en la comprobación, ¿ya? Tú vas a saber, el mismo ejemplo, ¿no? Te dice alguien, ora, pero la oración ya con la fe razonada, tú sabes qué produce en ti primero, qué produce en la otra persona y cómo se produce esa oración, ¿sí? Exacto, y cómo va a funcionar esa oración, ¿ya? En la una quedan cosas muy vagas, muy sueltas, en la otra sabes el por qué, ¿sí? Y hay una reflexión justamente en esa fe razonada, ¿no? ¿Está claro? Sí. La fe ciega es cuando vos crees lo que alguien te dice. Ya. La fe razonada es porque vos estudias y entiendes. Claro. Y hay una certeza de que Dios existe. En la fe ciega vos crees porque el cura te dijo, porque Exacto. creciste con esa creencia que tenían tus padres, pero no entiendes. En la primera, ajá. Nada es porque ya entiendes, ya comprendes que Dios existe. Es así. Que existe un mundo después de, o sea, que somos espíritus, que trascendemos al cuerpo y tenemos prueba de eso a través de las divinidades de los libros fotografiados y todo lo demás. Exactamente. Eso ya entiendes. Sí, justamente es así. En la primera no hay certezas, es obediencia total y listo, no hay comprobación. En la segunda, en cambio, es más vivencial incluso, porque te permite hacer una reflexión en ti y justamente como lo vivencias, puedes transmitir a la otra persona cómo es. Entonces ya deja de ser ciego, ¿sí? Es como tal cual, literal, te ponen una venda en los ojos y pretende llegar a tu casa, o sea, te va a costar, pero te vas a caer, no vas a saber ciertas cosas. En cambio, la fe razonada es ese desprendimiento, ese quitar el velo de los ojos y saber, primero, hacia dónde quieres ir y segundo, cómo bordear o cómo afrontar las situaciones, ¿no? Porque sabes cómo suceden. ¿Está claro? Ok. ¿Quién más? ¿Duda? ¿Alguna pregunta? Claro. Creería que muchos de los hombres, cuando llegan a tener un poco de conocimiento universitario de algo, de cualquier tipo de estudio, que yo he visto hace poco tiempo que llegan a tener algo que yo denomino síndrome post-título, así que creen que lo saben todo, Ya. conseguir el mundo. Ese es nuevo para mí, síndrome post-título, ¿ya? Muy bien. Creen que han conseguido el mundo, no creen ni en ellos mismos, piensan que todo es solo lo que ellos saben. Justamente esos son los espíritus pobres. ¿Sí? ¿Recuerdan el tema? El orgullo, ajá, los espíritus pobres. Postítulo, muy bien, me gustó esa definición. Justamente estamos aquí para entender eso, ¿no? En vez de verlos distantes, digámoslo así, más bien ya entendiendo más cosas,
se los ve como pobres de espíritu y más bien se los acoge, ¿no? Porque se sabe de las falencias y de la ignorancia que todavía ellos poseen, ¿sí? Pero es claro, es claro. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más quiere acotar algo? La acepción de pobreza cambia con este concepto, porque desde niño nos acostumbran a decir pobrecito, y se murió y pobrecito, y cayó en desgracia y pobrecito. Entonces cambia esa acepción Cambia, de pobreza sí. a la que nos han acostumbrado. Cambia el concepto de pobreza, ajá. Sí, totalmente. Ahora vuelvo a preguntar lo del inicio. ¿A quién le gustaría que lo llamen pobre? Ahí se levantan todos. Sí, justamente de eso se trata la charla, que redefinamos, ¿no? O reinventemos nuevos conceptos, porque justamente como son términos que escuchamos casi siempre y en nuestro entorno, pobrecito de aquel, pobre de mí incluso, ¿no? Justamente veamos cómo Jesús toma esta palabra de pobres por humildes, ¿no? Y logremos entender justamente eso. ¿Sí? Gracias, Mayri. Ok. ¿Cuál sería la conclusión de la palabra bienaventurados los pobres de espíritu? Porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cómo se lo traduciría? Algo más fácil. Algo más fácil. Ahí me van a ayudar. Bienaventurado quiere decir que llegues a ser un pobre de espíritu porque vas a trascender, o sea, ya dejas toda la materialidad y puedes ya no retornar a la tierra, sino seguir avanzando en el mundo espiritual. Y que tu humildad te va a ayudar a la vida, o sea, te concentras en la vida eterna más que en los bienes materiales, que eso es lo que... Eso es a lo que debemos Eso es tener. a lo que se refiere. Exacto, muy bien, gracias. Gracias, Judith. Ok. Si no hay ninguna duda, alguna pregunta más, ¿no? Ok, muchas gracias a todos. Gracias a nuestros amigos que nos siguen en la red.